Bueno, buenos días. Está muy bonito el micrófono, por favor. Buenos días, nuevamente bienvenidos a Carro de Chaco de Querétaro. Vaya que hoy no hace tanto frío, pero se me hace que tuvieron más frío los hermanos, ¿no? Y hoy no asistieron tanto, pero gloria a Dios está donde debe estar, está el Señor, y bendecimos a los hermanos también a la distancia y esperando que se encuentren bien y puedan acompañarnos próximamente. Hoy continuamos con el estudio en la carta a Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses. Renata, ¿es un favor de prestes una Biblia en la carta? Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Si buscan en sus Biblias, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy vamos a continuar con este estudio sobre esta carta, estamos próximos a terminar. Si ya están ahí, vamos a leer los primeros versículos. Yo les digo cuando terminamos, oramos y continuamos con el estudio. Bienvenidos a la distancia también, a todos los que nos están escuchando. Y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llevado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar para continuar con el estudio. Padre, gracias por este tiempo que nos permites tener, buscándote, Señor, buscando tu palabra, Señor, la cual sabemos es maravilla eterna, Señor, la cual nos muestra quién eres, Señor, nos lleva a conocerte de esa manera, Señor, entender que cuando tú dices que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Señor, es que es lo que estamos deseando, es lo que estamos buscando, y Cristo es lo que nos has dado, Señor. Guíanos en este tiempo, en este estudio, Señor, que podamos entender tu propósito, por lo que cada corazón reciba tu mensaje, Señor, que tú quieras hablar a cada uno de nosotros para gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ya son cinco mensajes acerca de 1 Tesalonicenses. Y recordamos, empezamos el primer capítulo cuando Pablo está hablando con los tesalonicenses, les está escribiendo y diciéndoles: fue evidente cómo ustedes vinieron al Señor, cómo ustedes recibieron al Señor, cómo el poder del Espíritu llegó a sus vidas, porque los cambios, la transformación que hace el Espíritu se notó. ¿Es notoria en qué? En que ustedes están hablando la palabra, están repitiendo lo que yo les dije fielmente, lo están llevando a más personas, dice en la comunidad del versículo 8 del capítulo 1, a Macedonia y a Acaya, les están llegando allá, ustedes lo están llevando, pero lo más importante es
fielmente. ¿Sí? Y dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ir a hablar allá, porque ustedes ya llevaron ese mensaje. Así que, gloria a Dios, dice, por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Si están aparte, se recibieron el mensaje completo y están esperando a los cielos, dice el versículo 10 de ese primer capítulo, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la caída venidera. El capítulo 2 nos dice, por eso, dice, el gozo nuestro está en que ustedes están recibiendo la palabra, están compartiendo. Entonces nosotros tenemos más ánimo para seguir adelante, para seguir con ustedes. Cuando estuvimos con ustedes, dice, nos amamos tanto al Señor que los tratamos como la nodriza, ¿no? como aquella mujer sustituta que contrataban para poder alimentar y guiar al niño. O sea, así los teníamos nosotros, y era de día y de noche que estaba con nosotros compartiendo la palabra, y ustedes, dice, por esa misma predicación llegaron a ser imitadores de nosotros, de las iglesias de Israel, de Judea, ¿no? Entonces llegamos al capítulo 3, dice, pero aún hay más que hacer con ustedes, necesitamos ir, yo quiero ir, pero he sido estorbado, no he podido llegar allá, por eso mandé a Timoteo para que les llevara el mensaje, para ver cómo están caminando, y la verdad me dio mucho gusto. Estoy parafraseando lo que dice estos capítulos, ¿no? Me dio mucho gusto saber que están caminando en el Espíritu con toda la instrucción que se les dio, y dice, el gozo que tenemos en el Señor cuando Él regrese, el gozo son ustedes que están siendo transformados. Dice en el capítulo 3, versículo 9, 10, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Dice, recibieron el mensaje, pero todavía falta, y nosotros queremos ir a dárselo, queremos ir a completar la instrucción para que en Cristo estén completos, pero que puedan enfrentar ahora sí el mundo que viene en contra. Saben que el cristiano debe, no debe ir en contra de la corriente de este mundo. Lo dice la carta de los Romanos capítulo 12, no os conforméis a este mundo, no te hagas como en este mundo. Dice, tú transforma tu mente, renuévala en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida. Y esto es, les he dicho, ¿no? Hacer el reset, limpiar el sistema operativo de nuestra cabeza, y decir, sí, el mundo camina de esta manera, pero si esto es malo para Dios, si esto es, lo aborrece el Señor, también yo debo de verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios, lo que busca Dios, lo que decide Dios es lo que debe estar también en mi corazón, porque yo debo ser un reflejo de quién es Él. Recuerden la identidad en Cristo, la identidad de Dios. Nosotros debemos buscar que esto que leemos suceda en nosotros, que el gozo del Señor esté en nosotros, porque un hermano se convierte, porque un hermano viene al Señor, porque podemos seguirle ayudando a esos hermanos a continuar en la palabra, a continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, lo que dijo Jesús es, sí está bien, pero sigo hablando. Lo que dijo Jesús es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a continuar, quedó apenas lo que vamos a continuar estudiando es esto. El siguiente capítulo es donde dice ya las instrucciones generales de cómo es que el cristiano camina o va caminando con la mano de Dios. ¿Sí? Dice, ya ustedes creyeron, ustedes hablan del Señor, ustedes los veo caminando con el Señor.
vamos a ir adelante. Dice en el versículo 1, versículo 2, por lo demás, hermanos, en el capítulo 4, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Bueno, Pablo dice, quiero ir a Tesalónica y completar la instrucción, pero creo que de todos modos le voy a escribir para no tardarnos tanto, ¿no? Porque van a darse cuenta ustedes, ya lo leímos, pero van a darse cuenta ustedes que hace mucho énfasis en el hecho de no meterse en las cosas que no nos incumben, ¿sí? El respetar a los demás, pero también demasiado énfasis en el tema dice, de la fornicación y todo lo derivado de ese punto, ¿sí? Y en las instrucciones generales ya saben lo que les hemos dicho, que les han dicho que anden en santidad, que busquen santidad. Sabemos por qué, porque dice Dios en hebreo, en la carta a los hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no buscamos la santidad y no caminamos en santidad, y ahorita lo vamos a ver un poquito más de qué se trata, pues quiere decir que ni me interesa quién es Dios, ni mucho menos ser transformado su imagen, porque dice en 1 Pedro, sed santos porque Él es santo, ¿sí? Porque Él es santo. Entonces, dice aquí, como de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Estas son las instrucciones. ¿Qué aprendieron de Pablo? ¿Qué aprendieron los tesalonicenses cuando llegaron a hablarles 3 semanas de Jesucristo, de la muerte en la cruz por los pecados de cada uno de ellos? ¿Qué aprendieron ellos a través de eso? Dice, bueno, ayer lo veíamos en el discipulado, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14, creo que lo vamos a poner ahorita aquí, que dice de esta manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tiniebras y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice en Gálatas 5 que Gálatas capítulo 5 versículo 22 en adelante, más el fruto del Espíritu, si lo relacionamos uno con otro, Colosenses 1:10 dice, llevando fruto en toda buena obra. Gálatas capítulo 5 dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Dice que contra esas cosas no hay ley, ¿no? Obviamente que no, porque manifiestan quién es Dios en nuestra vida, ¿no? Y este es el fruto que surge de que nosotros comencemos a caminar con el Espíritu y la transformación que Dios va haciendo en el creyente. Entonces, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que la manera que aprendiste de nosotros, ¿cómo? Bueno, que estuvieron día y noche hablándoles de Jesús a la hora que se pudiera, hablándoles de aquel hombre que subió a la cruz y murió por ellos, pero resucitó con poder, demostrando que era Dios y que su palabra era verdad, que en eso creyeran. Pero más que la palabra, bueno, la palabra en sí tiene poder, pero el corazón con el que estaban transmitiendo esa verdad, ¿sí? Con lo que estaban llevando, cómo había relación entre lo que decían y lo que hacían con ellos, ¿sí? Que con un corazón dispuesto y sincero estaban sirviéndoles, ellos también trabajando y sosteniéndose, porque eso tenían que hacer,
esperaban a los hombres y mujeres para hablarles de Jesucristo y darles las instrucciones y de llevarlos al conocimiento de Jesús, a postrarse delante de Él y decir: soy pecador, necesito ser salvado por Él. Y lo estaban haciendo, de esa manera aprendiste de nosotros. ¿Y con qué corazón? Con el corazón de agradar a Dios, no a los hombres, porque Pablo no iba a ver si lo alababan o no. Lo vimos también ayer, ¿no? En el libro de los Hechos habla de que a él y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé, los confundieron con dioses y los querían exaltar, a Mercurio y a Júpiter, ¿no? Que decían, son Mercurio y Júpiter, ¿no? Que se reencarnaron, no somos ni Mercurio ni Júpiter, ni somos nada más que pecadores salvados por Jesucristo. Jesucristo es el que es digno de voltear a ver, en quien tenemos que fijar nuestros ojos. Terminamos la carta a los Hebreos hace poco y una de las instrucciones finales en el capítulo 12 era: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí, al caminar de esa manera es lo correcto. Entonces les dice: de esa manera abunden en el comportamiento, abundéis más y más. ¿Por qué razón? Les dice que abunden, porque los tiempos, dice Pablo cuando le escribe a los de Éfeso, no son buenos, realmente no lo son, y ahorita son peores, ¿sí? Aparentemente podríamos decir es que, y lo he platicado, ¿no? Las condiciones de vida eran muy malas, más de salud, increíblemente malas, porque no había los avances que tenemos hoy. Pero en cuanto a la perversión y ataque contra Dios, directo o indirectamente, es más fuerte el día de hoy, porque es más conocido Dios, pero por lo mismo también se ha levantado más el ataque contra Él y quién es Él, ¿no? Entonces los tiempos son malos, y leemos desde el primer capítulo que los tesalonicenses que creyeron fueron atacados por sus propios familiares, amigos, conocidos de Tesalónica. Los fueron atacados, fueron menospreciados, y Pablo les está animando a seguir adelante y que a pesar de lo que reciban ellos sean más generosos en el comportamiento que deben mostrar, ¿sí? Que sean que muestren ese fruto que viene de caminar con Dios, el fruto del Espíritu Santo. Lo contrario, ya lo sabemos qué es, ¿no? Dice el mismo capítulo 5 de Gálatas que los que caminan, los que están en las obras de la carne, que no caminan con el Espíritu, dice: las obras de la carne son estas: es el adulterio, es la fornicación, es la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y si falta algo, dice, y cosas semejantes a estas. Cuando no caminamos con el Espíritu, todos caemos en alguno de esos rubros, todos. Pero cuando hemos sido rescatados por el Señor Jesús y nos va transformando, a veces rápidamente, a veces poco a poco, ya todo eso se va apartando de nosotros, y los deseos por lo general son muy difíciles de que se aparten, pero Dios nos da su Espíritu Santo para resistirlos. Y esa es la batalla que debemos de tener, porque también aquí en ese capítulo de Gálatas dice, que lo vimos también en su momento, que hay una batalla en nosotros, y es precisamente la carne contra el Espíritu. Y es una batalla muy fuerte todo el tiempo. Pero también estudiamos ya Romanos y vimos que Pablo escribe, acuérdense, de parte de Dios, que nosotros ya morimos al pecado. O sea, el pecado, dice, no se puede enseñorear, no puede dominarnos a nosotros. Puede estar presente, puede ser tentador algo, puede arrastrarnos muy cerca, pero si nosotros estamos de la mano del Señor, lo podemos vencer y rechazarlo. Y cuando caemos, dice, la verdad es que cedimos nosotros mismos, no es que el pecado sea más fuerte, porque dice, en Cristo, si nosotros ya recibimos
al Señor, ya morimos a nosotros y nos salvó y nos dio vida eterna, nosotros ya morimos al pecado, pero podemos volver a caer en él si nosotros cedemos. Tenemos que estar de la manera en que leí hace unos momentos Colosenses capítulo 1, versículo 10. No se alcanza a ver, pero en sus Biblias lo pueden leer. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Recuerden esto, Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, agradándole en todo, sí, porque creo que existe, porque creo que no es a ver si pega, o porque me está viendo y me puede castigar, no, sino porque sé que es Dios, existe, y en el plan de salvación que tenía preparado desde antes de la existencia del mundo, envió a Jesucristo a morir por mí, por ti, por todos, pero solamente aquellos que se arrepientan van a estar con Él. Lo sabemos, ¿sí? Eso es lo que debe estar en nuestra mente. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ojo, no con el mensaje que ya recibiste y ya, creciendo en el conocimiento de Dios. Constantemente seguir avanzando en el conocimiento del Señor. ¿Sí? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y ahí pasamos al siguiente punto. Dice, estos fueron los dos primeros versículos del capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses. El capítulo 3 en adelante dice lo siguiente, y vamos a ir desarrollándolo. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación. ¿Y cómo se ve esto? Dice que os apartéis de fornicación. A pesar de que habla mucho acerca voy a explicar cada punto, pero como de la relación personal. Recuerda que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, cuando habla de Israel en cuanto a la fornicación, habla acerca de el habernos apartado de Dios y estar coqueteando con otras creencias, otras cosas que suplen a Dios en mi vida, ¿no? La idolatría que entra aquí, ¿sí? Entonces dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, el ser apartado, ser guardados, el que te mantengas en el lugar seguro con Cristo y que sepas que está haciendo una obra en ti, que esa obra empieza el día que tú has creído en el Señor y te va mostrando qué es de lo que te tienes que apartar. Entonces, que os apartéis de fornicación, entendiendo otra vez fornicación como el tema de ser infiel a Dios, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Dice el versículo 4, que a cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero la mayoría de las versiones, traducciones directas y la palabra, cuando traducen palabra por palabra, no aparece la palabra esposa, aparece la palabra vaso. Si es la palabra vaso la que se escribe directamente aquí sí la Reina Valera como que fue más un parafraseo que una traducción, una interpretación, perdón, que una traducción. Aparece vaso, entonces es todavía más importante porque no es solamente una instrucción para hombres, sino una instrucción para todos nosotros. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, continencia, su propio dominio propio sobre su vida, sobre su ser. Eso es todavía más serio, ¿sí? Porque no es solamente una instrucción para casados, sino es una instrucción para toda persona que conoce al Señor, para todos nosotros, ¿sí? Dice que apartéis de fornicación, por lo mismo es que tiene una definición mucho más amplia que solamente lo que viene a nosotros, a nuestra mente en cuanto a la palabra fornicación, ¿sí? Sino es la idolatría manifiesta en el ser humano, que nos puede llevar a perdernos o perder más bien de vista a Dios, a Jesucristo y su salvación,
¿sí? Que no lo tenemos presente y que dice que cada uno de vosotros, con la palabra correcta, dice, sepa tener su propio vaso, su propio ser en santidad y honor, honrando a Dios. Esto es para Dios, para honrar a Dios. ¿Por qué? Recuerdan que dice Pablo en 1 Corintios que el que peca con su cuerpo contra sí mismo, está atentando, pecando. Dice, bueno, ese es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con el templo del Espíritu Santo? Tenemos que verlo de esa manera, de ese tamaño, ¿sí? Y es, digo, una responsabilidad mucho mayor, porque muchas veces cuando vemos palabras como esposa, es para casados. Esto lo tomamos para un estudio de matrimonio. No, esto es en general para el creyente, para todo creyente, para todos los que caminan con el Señor y que necesitan entender el propósito, la dirección e instrucción de Dios. Recuerden, el manual del ser humano como hijo de Dios es este. Y si necesitamos saber cómo actuar y cómo caminar en la vida como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que conocerlo. De otra manera lo podemos imaginar. Pero nuestra imaginación se parece más a lo que dice Pablo: aléjate de las fábulas y los chismes dice de viejas, ¿no? Dice, aléjate de las fábulas y de los chismes. Entonces, de hecho, Jeremías, creo, o Ezequiel, uno de estos dos dice, da una exhortación, Dios dice, el profeta que tenga un sueño, hable su sueño. Pero el que tenga la palabra de Dios, hable la palabra de Dios. O sea, hace una diferencia entre lo que son nuestras ideas y nuestros sueños pueden estar dominados por nuestro día a día, y tenemos que poner atención y no tomarlos tanto en cuenta como, ay, Dios me dijo en la noche, no, espérate, ¿va de acuerdo a la palabra? Sí, bueno, entonces seguramente sí Dios quiere hacer algo en ti. Sí, pero si solamente es por algo que has estado pasando y viviendo, si no va de acuerdo a esto, va en contra de cómo Dios te guía a actuar, olvídalo. Es que nuestro corazón, recuerdan, es perverso, y de ahí surgen casi todos los problemas que existen en nuestra vida, y nos está dando soluciones que muchas veces no son cristocéntricas o de Dios. Así que tengamos cuidado de siempre, incluso aunque yo tenga ese sueño, que diga, seguramente es Dios, lo llevo a la palabra, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez al punto, estamos en el versículo 4, se refiere a tu ser cuidándolo en santidad, apartado y honor, honrando a Dios a través de ese cuerpo. Es un trabajo fuerte, intenso, y es muy importante verlo de esa manera. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia, no dándole riendas sueltas porque lo sientes, entonces lo quieres, ¿no? Porque así funciona el ser humano, y la verdad es que eso y sobre todo en estos tiempos de, bueno, mira, puedes probar lo que quieras, lo que sea, si no te gusta, pues lo dejas, si te gusta, pues ya está, no pasa nada. No, sí pasa. Si Dios dice, esto no es para ti, no es para ti. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que guiarnos. Dice, ¿por qué quienes se dejan guiar por los deseos? Dice, los gentiles, pero no los gentiles en general, los que no conocen a Dios. Dice, y hay una diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios, porque si acaso yo no conozco algo de la palabra, pues estoy aprendiéndolo, pero conozco a Dios y estoy queriendo conocerlo cada día más, ¿sí? El problema es que yo me quede con solamente una idea de Dios y con esa con esa idea ya camine toda mi vida, cuando no he entendido quién es Dios y de lo que me salvó y quién me salvó y qué es lo que viene si yo no estuviera con Él, y poder comprender el plan realmente importante y fuerte que hizo Dios para salvarme, ¿sí? Murió su Hijo por mí. ¿Qué tanto pagó? ¿Qué tanto vale eso?
¿De dónde me salvó? ¿De qué me salvó? ¿Sí? Considerémoslo, lo hemos hablado mucho, ¿sí? Pero de la ira venidera, dice 2 capítulos, ya nos ha dicho acerca de la ira que viene sobre aquellos que rechazan a Jesucristo. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Otra vez, se trata de mí, de mi continencia, de mostrarme o de vivir en santidad y honor para Dios, pero eso también implica el que yo considere a los demás y saber que yo puedo dañarlos con lo que yo haga. La persona directamente o tal vez un entorno en que yo cometa alguna falta en ese sentido, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta esto. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Se refiere precisamente a este mismo tema. Aún no ha cambiado de tema. ¿Cómo lo sé? Por lo que sigue y cómo termina hasta el versículo 8. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. ¿Dónde podemos ver eso? Que el Señor es realmente el que se va a encargar de todo esto. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y faltando a lo que Él dice en su palabra, ¿cómo se le llama a eso? ¿Y cómo se le llama a la rebeldía en contra de Dios? ¿Y cómo se le llama a la desobediencia en contra de Dios? Pecado, al final de cuentas, porque eso tenemos los seres humanos. Llegan y dicen, oiga pastor, es que mire que yo cometí un error y me platican, digo, ¿un error o un pecado? Porque de verdad queremos engañarnos a nosotros mismos, dice Santiago, engañarnos a nosotros mismos diciendo, bueno, es que no es un pecado como tal, más bien es un error. No, espérate, ¿te equivocaste de dirección o hiciste algo que iba en contra de la voluntad de Dios? Bueno, por equivocarse de dirección o chocar de repente, pueden ser errores, pero ir en contra de lo que yo sé que Dios dice es pecado. ¿Sí? Sí, le podemos poner rebeldía, le podemos poner desobediencia, le podemos poner lo que sea, y al final se manifiesta en pecado, es pecado. Y el pecado, ¿qué trae consigo? Dice Santiago, muerte. Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. O sea, el pecado sigue llevándome a la muerte, pero Jesucristo me salva. Y yo, como cristiano, puedo pecar, no como permiso, no puedo llegar a pecar, a caer, sí, y bien seguido, a veces diario. Pero obviamente no en temas que ya Dios me mostró, oye, esto es pecado abiertamente. Digo, bueno, es que le mentía tal, o dice, Señor, perdóname y dame esa firmeza de carácter para no seguirlo haciendo, ¿no? Porque tenemos a un abogado y Él es nuestro abogado. Pero el mismo pago para el pecado sigue siendo la muerte. Sigue siendo, no ha cambiado ni va a cambiar jamás. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, muy en consideración y pensar de esta manera, dice, que ninguno agravie en nada a su hermano, que el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Siempre ha sido el mismo proceso, siempre ha sido la misma instrucción y el pago por el pecado sigue siendo la muerte, pero obviamente para aquellos que no se han arrepentido y confiado en Jesucristo. Nosotros lo hemos hecho y nosotros cada día, dice, podemos buscar las misericordias de Dios para ser redimidos, ¿sí? de Él, del pecado. Ser redimidos del pecado. 7, bien, muy claro, Dios no lo puede dejar más claro, pues
no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Otra vez, a santificación. ¿Sí? Y otra vez, ¿qué es la santificación? La santificación, ¿quién la produce en nosotros? Ya lo vimos en Romanos. Jesucristo la produjo cuando Él murió por nosotros. Recuerda, Él murió por todos para que algunos se salven. Entonces, ¿qué sucede cuando el justo muere por el injusto? Porque así lo menciona Pedro. El justo, que es Jesús, y es el único justo, el único que ha muerto justo por el injusto que somos nosotros, Él pasa su justificación a nosotros. Entonces, yo ya soy justificado. Era pecador, pero si yo he creído en Jesucristo, esto es una realidad. Si yo no he creído en el sentido de puesto mi fe y confianza, mi vida en sus manos, y Señor, ya no soy mío, eres tú, mi Señor. Entonces ya he sido justificado. ¿Quién produce la justificación en mí? Jesucristo y su muerte redentora. Él pagó por mí lo que yo no podía pagar. ¿Sí? Entonces dice, Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Él nos justifica, y al momento que nos justifica, la santidad de Jesús también se transfiere a nosotros y nos santifica, y ahora somos apartados para Dios. Eso es ser santo, ser apartado. Somos apartados para Dios, pero hay un proceso de santificación, que es lo que vivimos día a día, en que vemos que caemos y que Dios me habla y me redarguye. Redarguir es que te convence, te muestra lo que está mal en tu vida, ¿sí? Entonces te redarguye, te habla, te dice, hey, necesitamos corregir esto, necesitamos dejar esto, ¿por qué? Porque el pecado al final de cuentas nos separa de Dios, y Él lo que quiere es quitar el pecado de nuestra vida para estar nosotros unidos al Señor. ¿Sí? Entonces, nos justifica, nos santifica en Jesús, y este es el llamado de Dios. Dice, no hay inmundicia, no los salvé, no los limpié para que suceda lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Que otra vez volvamos a lo mismo. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasa con ese ejemplo? El perro que vomita muchas veces está comiendo nuevamente ese vómito. Sí, aquí el ejemplo que lo da Dios a nosotros, que no te pase así. Si ya te limpió Dios, no regreses a lo mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente les digo, no va de pecado a pecado. Cualquier pecado es pecado delante de Dios, pero no es lo mismo que Dios te diga, oye, ya para, estamos hablando de la fornicación, ya deja eso. A que, híjole, otra vez le mentí, no les cumplí. O sea, es diferente, pero todo tiene que ir transformándose, todo tiene que ir cambiando, y entendiendo que nos debemos al Señor, y Él ya pagó por nosotros, y la santificación es el propósito, no mantenernos en la inmundicia, porque no es posible que suceda eso. Si una persona se mantiene en pecado diciendo que es creyente, puedes asegurar tú que no lo es, solamente se engaña. Y eso es lo peor, ese es el más difícil de convencer de que está equivocado, porque él dice, lo vi en uno de los videos que hace este ministerio de Aguas Vivientes, que se encuentra con una pareja de mujeres y les dice, ¿ustedes creen en Jesucristo? Sí, yo soy salva. ¿Eres salva? Si estás haciendo esto, sí, pero yo soy salva. ¿Por qué? Porque un día oraron por mí, y porque yo hice la oración del pecador. Ya lo saben, lo hemos platicado mucho. Hay gente que cree que con una oración es salvo por siempre y ya. Cuando eres salvo, sí eres salvo por siempre, pero una oración no te salva. Te salva el que realmente hayas creído que Jesucristo murió en la cruz por ti.
que Él resucitó con poder, está al lado del Padre, pero hoy con eso nos dio vida eterna, con su resurrección nos resucitó para vida eterna también a nosotros. Eso es lo que nos salva, no el haber hecho una oración y repetir algo que en el 99% sin temor a equivocarme de los casos no sabemos ni qué estamos diciendo. Pero como nos dijeron que ya, pues ya. ¿Sí? Entonces, no es así. Tenemos que entender que es una vida transformada y una vida que el Espíritu Santo comienza a guiar y comienza a dirigirnos hacia vivir de esta manera que dice el Señor. Porque esto agrada a Dios, no porque tengamos que, sino porque esto es agradable para aquel que envió a su Hijo, a su unigénito, a morir por ti y por mí, a derramar su sangre por el pecador. O sea, ¿cuánto vale eso? Si a mí nos da vida eterna a Jesucristo por su muerte, ¿cuánto vale eso? ¿Sí? Digo, por lo menos buscar caminar en santidad, ¿no? Creo. 8, porque este es el punto importante acerca de este tema. 8, así que el que desecha esto, la instrucción que da Dios a través de Pablo, no desecha hombre, o sea, yo lo que te estoy diciendo no es porque yo lo sienta, yo lo quiera, yo te lo quiera decir y te quiera hacer sentir mal o bien o te quiera convencer de algo. Dice, si me haces caso, no me haces caso, cuando yo esté hablando la palabra y que lo que yo te esté diciendo esté aquí en el libro, si me haces caso o no me haces caso, pues yo no soy nadie, de verdad no lo soy. Dice, no desecha hombre. ¿A quién desecha? Dice ahí. A Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, estamos en el versículo 8. Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice. ¿Recuerdas cuál es lo primero que hace el Espíritu Santo en el creyente? Cada semana lo repetimos. Convencernos de pecado, justicia y juicio. Entonces empezamos a ver las cosas como Dios las ve, que los cambios no sucedan porque nos cuesta trabajo soltar lo que Dios ve como pecado y que es pecado. Ya lo empezamos a ver así, nos cuesta trabajo soltarlo, sí, pero ya el Espíritu Santo nos va mostrando que las cosas son de esa manera. ¿Sí? Nos cambia de lentes y el mundo cambia nuestro entorno. El problema es cuando empezamos a verlo como antes, porque nos estamos enfriando, porque ya no le doy tanta importancia al Señor, porque ya no recuerdo cuánto costó que yo me pueda considerar salvo y pueda ya ver la vida eterna, aunque aún me falte tal vez un año, 10 años, 20 años, quién sabe, o mañana, o unas horas, no sé, pero no puedo ver más allá, no, bueno, entonces tengo que regresar al Señor y tengo que buscar estar con Él. Dice, el que desecha esto, el que desecha el mensaje de Dios, y yo te lo diría que desecha cualquier mensaje de la palabra de Dios, dice, no desecha hombre, desecha a Dios, ¿sí? Que también nos dio su Espíritu Santo. Pero este es este punto, ¿no? Y se enfoca mucho en este punto para llegar también a concluir con estos siguientes 4 versículos que dice el versículo 9 en adelante. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Y cómo es amarnos unos a otros? Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos. Tú ya lo estás haciendo, les dice a los tesalonicenses, ustedes ya lo están haciendo y lo estamos escuchando por toda Macedonia, o sea, por todo el municipio, el condado, toda la provincia, ya lo están haciendo. Dice, pero les rogamos, hermanos, que abundéis más y más en ello. ¿Y cómo se ve este amor? Dice, entre unos y otros. Bueno, se ve en el versículo 11 que procures tener tranquilidad, que te ocupes en tus negocios y que trabajes con tus manos. ¿Qué es esto? Que la fe en Dios te lleve a mantenerte confiado en que Él está en control de todo lo que está sucediendo alrededor de ti. ¿Sí?
Si hay una enfermedad en tu vida, Él está en control. Si eres creyente, Él te da una promesa. Si amas a Dios, Él te da una promesa muy clara. ¿Cuál es esa promesa? Ya la conocemos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas sirven a bien a los que aman a Dios. Ojo, la condicionante es aman. Recuerden, lo digo cada domingo, casi. La condicionante es aman a Dios. Si amas a Dios y buscas a Dios y estás con Él, dice, todo lo que tú puedes ver ahorita como malo, oscuro, como que puede ser una carga en tu vida, Él lo va a transformar. El resultado va a ser bueno por muchas razones, pero la principal es que te vas a acercar más a Dios. Recuerda, si Dios quiere bendecirte, no es para que seas próspero, es para que te acerques más a Él, para que lo conozcas más a Él, para que estés más seguro, segura en Él. Para eso bendice Dios, para que nosotros podamos descansar en Él. ¿Sí? Porque yo te voy a decir, ¿cuánta gente no tiene los recursos que todo el mundo quisiéramos? Que tranquilos no están, confiados no están, y creo que hasta son de los que duermen menos, ¿sí? Entonces no es por ahí. El tema es que nosotros confiemos en que Él está en control de todo. Entonces, que procuremos tener esa tranquilidad. Dice, ocúpate de tus negocios, no te metas en lo que no te incumbe, ocúpate de lo tuyo. Tú haz tu parte en esta vida, haz tu parte como creyente. Bendice a los demás de parte de Dios, ora con ellos, por ellos. Si Dios te pone a alguien en la cabeza, ora por él, acércate a él, hermano, ¿tienes alguna necesidad por la que pueda yo orar por ti? Y si Dios te muestra algo más, también puedes servirle a esas personas, ¿sí? Y que también estés del otro lado, que si alguien te pregunta, tú confíes en que tú le estás poniendo en manos de Dios tal vez un tema de ora por mí por esta situación, o solamente ora por mí, Dios sabe por qué orar, ¿sí? Y acuérdate que también en ese capítulo 8 dice, si hemos de orar como conviene, pues no lo sabemos, dice, pero el Espíritu Santo sí intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el final de cuentas es que tú estés en comunión con Dios, en contacto con Dios muy cercano. Ocúpate de tus negocios, y dice, y trabaja con tus manos de la manera que os hemos mandado. Y esto es, no seas carga para los demás, ni aún como hermanos. Debemos ser más bien como dijo Pablo que le mencionó Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Para todos, ¿sí? Tenemos necesidad, tú da, Dios compensa. ¿Qué pasó con la viuda, con aquella viuda que echó sus dos blancas, las dos únicas monedas que tenía en la caja de las ofrendas? Cuando Jesús estaba ahí, Jesús lo toma en cuenta, ojo, pues si no, no estuviera en la Biblia, ¿no? Jesús está en el templo y dice, ven esa mujer, haz de cuenta que echó 2 piedras, porque eran el equivalente a 4 pesos, en un lugar donde llegaban a poner cosas de oro, monedas de oro, depositar mucho. La gente, ella pone 2 moneditas. ¿Qué dijo Jesús? Ella dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. ¿Por qué dio todo lo que tenía? Bueno, cuando no te queda nada más, ¿qué haces como creyente? Confiar en Dios. Pero que no lleguemos a ese extremo de no tener nada más bien vamos confiando en Dios desde antes y dándonos a Él, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Trabaja con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servirle a Dios, y Dios tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro capítulo 4 dice lo siguiente, pensando en estos temas, ¿no? Así que, hermanos, les dice, antes de estos versículos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no te sorprendas de lo que te está pasando como si fuera, la verdad es que muchas veces los creyentes, los cristianos, se escandalizan por las situaciones difíciles que están viviendo. Esto es de Satanás y yo lo rechazo y lo reprendo y dicen, bueno, y si Dios está tratando contigo y está
forjando tu carácter y está queriéndote llevar un paso adelante en la confianza en Él. Dice, no te sorprendas del fuego de prueba que sobreviene sobre ti. Dice, como si alguna cosa extraña te aconteciese. Está prometido, porque se puede tomar como promesa, que vamos a pasar tribulaciones. Si eso lo dijo Jesús, vamos a pasar por tribulaciones. ¿Sí? Vamos a pasar por tribulaciones. Entonces dice, pero después dice, que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces es importante, ¿no? Porque imagínate, dice, no padezcas, o sea, si mataste a alguien, pues no digas, es que es por cristiano que me metieron a la cárcel. Sí, maté a alguien, pero creo que es por cristiano. O por ladrón, porque me robé. Sí, o por malhechor, dice, o por entrometerse en lo ajeno. Y a veces no consideramos eso, vemos los pecadotes evidentes y feos y decimos, bueno, también Dios me guarda de que esté haciendo cosas que no necesito, o sea, no añaden sabiduría ni me llevan a santidad en mi vida, y me estoy metiendo donde no me llaman. Esto dice este Pedro, pero también lo dice este pasaje de Gálatas, ¿sí? Pero si alguno padece como cristiano, yo quiero servir, no quiero meterme en lo ajeno, sino quiero servir. No se avergüence por lo que venga en contra, por cómo te reciban o cómo te traten, o lo que recibas en reciprocidad por lo que das, no, sino glorifique a Dios por ello. Yo lo quise hacer por Dios, pero no me lo recibieron finalmente. Yo lo hice con buena intención. Dice el versículo 12, aquí nos vamos a estar un poquito más, dice, a fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ojo, que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, honestamente, ¿sí? Sin buscar lo tuyo, sin manifestar los deseos de la carne. Si ponemos atención, cuando leímos, cuando estudiamos la carta a los Hebreos, en el último capítulo, en el capítulo 13, también lo mencioné hace poquito, tiene las mismas instrucciones, pero de una manera un tanto más desarrolladas, pero tenemos que ver qué es lo que Pablo está enseñando. No que sabemos quién escribió Hebreos, pero Pablo lo dice de esta manera, y el libro de Hebreos de esta. Por eso es que a veces muchos creen que Pablo lo escribió, ¿no? Dice en los deberes cristianos, en el capítulo 13 de Hebreos, dice, permanezca el amor fraternal. De nuevo lo vuelve a mencionar. No te olvides de la hospitalidad, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados. Dice, honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros, ¿qué va a pasar? Los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, vamos relacionándolo y vamos dándonos cuenta que son las instrucciones que Dios da a través de Pablo. Dice, esta es la forma de vivir del cristiano, ¿sí? Confiados en Dios, haciendo lo que tenemos que hacer. Esto significa trabajar con nuestras manos, ocupándonos de lo nuestro. ¿Tienes familia? Cuida tu familia, ¿sí? Cuida el templo del Espíritu Santo, cuida aquello que Dios ha puesto en tus manos, ¿sí? Procura estar en paz con el Señor. Y eso te va a llevar a dar un testimonio de a quién sirves, quién te guía ahora, quién está en ti, ¿sí? En quién confías, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a ir a un pasaje, por favor me acompañan porque está larguito y quiero que lo veamos, porque esto sería también, lo escribió Pablo, Efesios capítulo 4,
versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así, y ya con esto terminamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya después de hablarles también de los mismos temas que les está escribiendo a los hombres y mujeres de Tesalónica, dice esto, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué razón? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice, aquí pongan atención, en cuanto a la pasada manera de vivir, como vivimos antes, despójate de esa condición que tenías, ¿sí? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévate, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre o del hombre renovado, creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? Dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué más dice? Dice, no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo eso tengo que hacer. Mira, confía en Dios, descansa en Él, ¿sí? Te voy a decir solamente por qué se enfoca tanto en un tema que a veces es incómodo para cualquiera hablar, como en el capítulo 4, versículo de 1 Tesalonicenses, donde estamos viendo lo de la fornicación por una razón muy específica, ¿sí? Los judíos tenían la ley de Dios, entonces ellos sabían acerca de la idolatría y la fornicación, a pesar de que ellos no creyeron en Jesucristo. Cuando se le habla a los de Tesalónica, ellos están en Asia y ahí hay dioses en cada esquina, sino que cada puerta, ¿no? Entonces, la forma de muchas veces de adorar a sus dioses era a través del sexo y las relaciones sexuales. Había muchas sacerdotisas que eso es lo que hacían, prostituirse finalmente. Entonces, eso se llevaba a casa y era lo más común, ¿no? Que hubiera ese tipo de situaciones entre toda la gente, pero Dios dice, yo ya estoy tomando pueblo de este pueblo, ¿sí? Yo ya estoy tomando gentiles de los gentiles para que crean, y ustedes tienen que dejar eso, sin bien no volvernos judíos, porque eso ya es otro tema que tenemos que evitar, sí entender que esto no agrada a mi persona, dice Dios, ¿no? Que no agrada a Dios, y hacerlo. Cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque este cuerpo se vuelve un templo en donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y yo tengo que recordar eso y recordar que tengo que ser fiel mayordomo de todo lo que Dios ha puesto en mí. Así que recuerden esto, son 3 instrucciones generales. Recuerda lo que
como te hemos dicho que camines, camina confiado en Dios, camina con la intención de que Dios te llene, te guíe, te hable, te convenza, te transforme. Sí, acuérdate de la idolatría, déjala a un lado, no solamente adora a Dios. Por último, manifiesta el amor de Dios a los demás, cuidándote de dañarlos, porque al final de cuentas así es ese es el amor al prójimo, no ocasionarles un daño. Estar para ellos, pero mucho más allá es no codicies, no hurtes. Esas cosas las dice la Biblia, y es ¿por qué? Porque de esa manera no mostramos amor a los hermanos. ¿Sí? Entonces es 3 puntos nada más. Cuídate de la idolatría, cuídate, sirve a los demás, ama a los hermanos. Y la otra es, sé imitador de Jesucristo, sé imitador de Dios, como hijo amado. 3 puntos. Esto es para todo el cristiano, para todo el creyente. Y ¿sabes qué? Si nosotros hacemos esto, podemos vivir en este mundo a pesar de la crisis sanitaria, a pesar de la crisis económica, a pesar de las ideas que ahora tiene el mundo, lo podemos pasar. Si ahora queremos pelear contra las leyes, aférrate al Señor. El Señor va transformando mente por mente, corazón por corazón. Él así va alcanzando y salvando. ¿Sí? No a través de leyes, porque la ley nos mostró el pecado. La gracia de Dios nos mostró a Jesucristo muriendo por nosotros y nos dio vida eterna. Amén. Vamos a terminar en oración y en alabanza.